control en esta tarde. Amado Señor, damos gracias una vez más. Tu bendición, tu misericordia, tu provisión para con cada uno de nosotros y que hoy en esta tarde estemos reunidos acá como iglesia, Señor. Gracias porque nos ayudas a crecer y el escuchar tu palabra es una de las maneras en que nos animas, nos fortaleces. A través de la palabra entendimos, Señor, que nosotros no merecíamos absolutamente nada. Es más, teníamos una condenación asegurada, pero tu palabra, Señor, vino a nuestras vidas para traernos salvación, vino para ayudarnos a entender por medio de la fe que Cristo Jesús cargó nuestros pecados y pagó la deuda, diciendo, consumado es, Señor. Por eso hoy nos presentamos delante de ti como hermanos, como hijos tuyos, santos, justificados por gracia. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros nos presentamos en oración, en acción de gracias, y no tendremos, Señor, nunca la manera de pagar más que vivir una vida digna de ti, Señor. Y por eso estamos reunidos, para que tu palabra nos anime, nos confronte y sea ella la que permita que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy quiero hablarles de una carta que el apóstol Pablo envía en determinado momento a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta que tiene algo particular. Usted puede darse cuenta cuando inicia a leer cualquier carta, cualquier libro, generalmente es como cuando nosotros nos enseñaron en la escuela o en el colegio a realizar una carta. Tiene que ir, ¿quién la envía? ¿A quién la envía? ¿Cierto? Eso sucede en la Biblia y nosotros podemos encontrar cómo a los Gálatas hay algo particular y es una molestia en el apóstol Pablo. Es curioso porque si hubo una iglesia que dio problemas, que le dio dolores de cabeza, fue la iglesia de Corintios. Es una iglesia que le produjo bastante angustia al apóstol Pablo. Sin embargo, a los Gálatas se puede notar, más que enojo, es un dolor, es una molestia, es una tristeza por lo que está sucediendo con ellos. La carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, de una manera magistral, empieza a recordarles el Evangelio y a insistirles en el cuidado que tienen que tener con los falsos maestros. Curiosamente, hablaba con mi esposa ahora que veníamos en carretera, que en el Nuevo Testamento, todas las cartas, todos los libros que están en el Nuevo Testamento advierten acerca de los falsos maestros, del peligro de la falsa doctrina, excepto Filemón. Pero la mayoría tienen que ver con ese cuidado. Y mis amados hermanos, la iglesia de los Gálatas habían recibido el Evangelio. Sin embargo, algunos de ellos estaban dejando desviar por falsas doctrinas. Y es parte de lo que yo quisiera en esta tarde poder predicar para que sea de edificación a nuestras vidas. La iglesia, desde que Cristo la llega a fundamentar, han existido algunos concilios. No sé si usted ha escuchado esta palabra, concilios. Los concilios son reuniones de ciertos grupos de liderazgo de iglesia para llegar a algunas conclusiones que son necesarias. Una de ellas ocurre precisamente en la época del apóstol Pablo, y es cuando algunos falsos maestros introducen la enseñanza de la circuncisión, que dicen, es cierto, Cristo pagó por nuestros pecados, pero es necesario que nosotros nos circuncidemos. Esa enseñanza fue una enseñanza tan fuerte que golpeó tanto a muchas personas que tuvo que llevarse a un concilio. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando van a un concilio en donde se reúnen los apóstoles y empiezan a discutir entre ellos con respecto a este tema. Y se concluye que es por fe, la salvación es por fe, no es por obras. Entonces, ese es un concilio. Luego, a lo largo de la historia encontramos más concilios, pero particularmente ese es el que yo quisiera en esta tarde, o basándome en ese momento. Usted esto lo encuentra en Hechos 15, toda esta historia que les estoy mencionando, donde fue Pablo, fue Bernabé, estaba Pedro, el apóstol Pedro, Jacobo, los ancianos, los líderes de la iglesia, y el tema a discutir era la circuncisión y las obras de la ley y el rol dentro de la salvación. Eso era como lo que ellos querían discutir. Ahora bien, mis hermanos, muchos dicen tener fe, pero en realidad es una fe
basada en alguna obra. Esto podría ser de confusión y es lo que está ocurriendo con los Gálatas y es lo que Dios en esta tarde quiere hacernos recordar y refrescar a nuestras vidas, a nuestras mentes, la necesidad de que nuestra fe sea una fe firme, una fe en todo tiempo firme. Hay quienes ponen su fe en los deseos, como cuál, por ejemplo, yo tengo el deseo de tener una casa propia, entonces mi fe está basada en eso. A eso me refiero cuando hablo de fe en obras, ¿verdad? La sanidad de alguien, la adquisición de algún bien. Pero mis hermanos, esa no es la fe de la que nos habla la Escritura. Muchas personas creen que las obras juegan un rol muy importante dentro de la salvación. Otros han creído en la salvación por gracia y lo entienden muy bien. Sin embargo, para decirlo, lo dicen muy bien, pero su vida diaria, sus vivencias son muy diferentes a lo que con sus bocas están diciendo. ¿Sí se entiende? Hay quienes tienen el concepto y hay quienes dicen, yo sé que yo soy salvo por medio de la fe, que Cristo me dio mi salvación, lo tengo claro, pero mi estilo de vida pareciera que no concuerda con lo que yo estoy diciendo. Es un estilo de vida muy similar o inclusive hasta peor al que tenía antes de conocer a Cristo. Entonces, aunque mi boca dice, aunque conozco algo, lo estoy negando con mi manera de vivir, con mi manera de actuar. Entonces, esta carta, lo que hace el apóstol Pablo, lo que hace Dios a través del apóstol Pablo, es afinar el entendimiento de aquellos que han recibido el Evangelio, afinar el entendimiento de aquellos que se han expuesto ante el glorioso Evangelio. Vamos a estar en el capítulo 3 de la carta de los Gálatas. Mientras usted busca ese capítulo 3, quiero mencionarles que anteriormente, en el capítulo 2, Pablo les ha predicado el Evangelio. Pablo les está explicando el Evangelio por la razón que les dije anteriormente. Muchos falsos maestros han venido a confundir, han venido a traer sobre las vidas de ellos confusión. Entonces Pablo les explica nuevamente el Evangelio en el capítulo 2, pero ahorita propiamente en el capítulo 3 veremos qué es lo que Pablo va a hacer. Y lo que Pablo va a hacer es hacer varias preguntas, 6 preguntas particularmente son las que, o propiamente, son las que él va a hacer. Pablo va a hacer 6 preguntas y yo quiero, mis hermanos, aprovechar estas preguntas que el apóstol Pablo hace a los Gálatas para darles como consejo. Es bueno que nosotros preguntemos. Pregúntele a la Biblia siempre cuando usted tenga alguna inquietud. Pregúntele al pastor cuando usted tenga una inquietud. Nunca se quede con la duda. Pregunte, aunque usted piense que esa pregunta tal vez es una pregunta sin sentido, mis hermanos, no se queden con la duda, háganla. Y nosotros como pastores de la misión, Palabra de Vida, estamos para darle la respuesta de acuerdo a la Escritura, con la intención de que podamos crecer juntos, que podamos crecer y ser edificados unos a otros. Amén. Bien, dice Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 9, vamos a leer. Dice así Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 9. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, o a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Qué glorioso
pasaje este. Ahora bien, mis hermanos, nosotros no podemos pasar por alto este último versículo, porque el último versículo, el verso 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora bien, no sé si notaron en esas primeras líneas cómo el apóstol Pablo evidencia como una indignación, es como una confrontación que él está haciendo a los Gálatas, pero sorprendido, preocupado, ¿verdad? No es, yo decía, no es tal vez un enojo, sino es como una tristeza, como un dolor que él está teniendo porque ya él se encargó de predicarles el evangelio. Él ya les dijo cómo era el camino de la salvación, pero él ahora se sorprende porque Pablo lo que le preocupa es que ellos, y esto es muy importante, mis hermanos, y creo que es necesario que nosotros lo sigamos recordando para nosotros mismos y cuando prediquemos a alguna persona. Pablo está preocupado porque ellos han abrazado algo sin razonar. Ellos no están usando la razón, simplemente creyeron algo que escucharon. Veamos el versículo 1 nuevamente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Estoy leyendo Reina Valera, que es la que generalmente utilizamos. Pero si usted busca otra versión, podría sorprenderse con el vocabulario que usa. Por ejemplo, Palabra de Dios para Todos, que es una versión con un lenguaje más sencillo, dice: ¿qué tontos son ustedes, Gálatas? ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz, dice esta versión. Y mis hermanos, traigo esta segunda versión con respecto a este versículo, porque yo creo que a veces podríamos acostumbrarnos a un lenguaje y con palabras que si no las comprendemos del todo, como que no nos importa, digamos. Pero lo que Pablo está diciendo es, ustedes parece que no tienen sesos, le está diciendo a los Gálatas, ustedes parece que perdieron la cordura. O sea, ustedes, ¿cómo se les ocurre? Y utiliza una palabra, ¿quién os fascinó? Esa palabra la busqué en el original hebreo y tiene que ver precisamente como con encantamiento, como con embrujamiento. Como que si Pablo les está diciendo, ¿quién os embrujó? O sea, ¿por qué ustedes se dejaron embrujar así? Pablo quiere que ellos se den cuenta de lo irracionales que fueron al creer algo que no tiene ni pies ni cabeza. Eso es lo que Pablo quiere cuestionarles, hacerles ver. Pablo no quiere avergonzarlos. Pablo lo que quiere es hacerles ver que ellos no usaron la razón para recibir aquello que estaban escuchando. Por eso les dice, ustedes parecen que no tienen sesos, ustedes parecen que no piensan lo que están escuchando. Y ahí viene la primera pregunta. La primera pregunta que hace Pablo es, ¿quién los fascinó? ¿Quién fue el que los fascinó? ¿Por qué no usaron la razón para recibir lo que les dijeron? Por eso les decía, mis hermanos, que la idea que da este primer texto, este capítulo 3, versículo 1, dice, ¿quién los fascinó? La idea que está dando es que evidentemente detrás de una falsa doctrina, detrás de un falso maestro, van a haber demonios. Va a estar la mano del diablo siempre. Detrás de una falsa enseñanza, ahí va a estar la mano del diablo. Por eso es que él dice, ¿quién nos embrujó? Ven que se va como a la línea oscura del enemigo de nuestras almas. Pablo sabe, y mis hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Cuando no se predica el verdadero evangelio, cuando alguien empieza a predicar otra enseñanza, sepa que detrás de eso hay demonios, sepa que detrás de eso hay otros intereses, otros beneficios, y generalmente en favor de quien lo está haciendo. Yo he estado predicando la carta a los Corintios, a la congregación en Heredia, y es una carta muy fuerte, mis hermanos, es una carta de serias advertencias. Particularmente estamos ahorita predicando el capítulo 12 que tiene que ver con los dones del Espíritu. Entonces yo les decía a los hermanos en Heredia que los dones del Espíritu han sido tan distorsionados y de hecho yo creo que aquí no hay nadie que en 1950 se congregara en algún lugar.
hace 73 años, no, ¿verdad? 74 años. En 1950, es más, en 1958 en adelante empezaron a aparecer falsas enseñanzas. Empezaron a venir hombres y mujeres con enseñanzas totalmente distorsionadas. Y una de ellas es la risa santa. ¿Recuerda usted esto? ¿O escuchó en algún momento de esto? No. La risa santa tiene que ver con un mal de risa que le da a una persona. Y entonces lo empieza a atribuir al Espíritu Santo. Y entonces yo aquí me pongo a reír, contagio a Joshua con la risa, mi hermano Joshua empieza a contagiar a los demás hermanos y todos terminamos riéndonos y riéndonos. Y yo digo, este es el Espíritu Santo que se está moviendo en nosotros. Eso fue un movimiento que se dio en 1958-59. Seguido de esto, mis hermanos, viene la gente que empieza a colocar manos para que los demás caigan al suelo, y caen al suelo, y caen al suelo. Y todo esto se lo atribuyen ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Yo les soy muy sincero, yo me moví mucho en el ámbito de la iglesia pentecostal durante muchos años y yo pude experimentar estas cosas, yo pude verlas. De hecho, recuerdo estar pasando al frente cuando ponían manos y yo veía y todos caían, y yo no caía. Y yo dije, bueno, por solidaridad, y me tiraba para atrás. Porque todos estaban cayendo y yo no. Pero yo confundido, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Será que me falta ser más espiritual? ¿Por qué los demás caen y yo no? Y mis hermanos, yo llegué en algún momento a pensar que todo era fingido. Yo decía, no, todos se están tirando. Claro, es eso. Pero después comprendí, a la luz de la Escritura, que no estaban fingiendo. Sí era un espíritu, pero no era el Espíritu Santo de Dios. Estaban abriendo puertas a un mundo espiritual para que los demonios hicieran lo que quisieran. Y de hecho, compartiendo esto con la iglesia en Heredia, les llevé un video en donde se dan todos estos movimientos y una de las personas que está en el público saca la lengua, casi que le llega a la barbilla. Una manifestación demoníaca muy, pero muy visible, dentro de una iglesia. Vean el peligro. Lo que pasa es que eran cosas tan extraordinarias, entendiendo extraordinario como algo muy fuera de lo común, que esto era impresionante. Entonces, wow, el poder de Dios. Y se le empezó a decir, es el poder de Dios. ¿De dónde venía todo esto? Muchas de estas prácticas vinieron de la India, de lugares en donde practican abiertamente la hechicería, lo hacen abiertamente la adoración a Satanás. Pero todo eso se empezó a introducir en los Estados Unidos y rápidamente se empezó a propagar en América. Y nosotros, como este país, Costa Rica, no fue la excepción, empezó a abrazar esto. Pero noten que les estoy hablando de una fecha muy puntual. Los años 60, ahí empezó. Y cuando estos hombres empezaron a hacer esto, después vinieron otros. Y podía mencionar nombres, ¿verdad? Que creo que de hecho es necesario. Y doy gracias a Dios porque esa es una iglesia justa que ha entendido diferenciar. Pero mis hermanos, hay hombres hoy en el nombre del Evangelio enseñando cosas que pueden confundir a muchos que están iniciando en el camino de la fe verdadera. Y nosotros somos llamados a que permanezcamos en la palabra de Dios, para que no nos lleguemos a desviar ni a derecha ni a izquierda. Pablo les dice, ¿quién nos fascinó, Gálatas? Muchas personas hoy son fascinadas. Creo que la otra vez que estuve por acá comenté algo similar, pero algo que a mí me llena de tristeza, de verdad me entristece mucho, es enterarme de cosas que suceden en el ámbito. No podemos decir, mis hermanos, que son hermanos, pero de personas que dicen ser cristianas, dicen ser hermanos nuestros, pero a todas luces se ve que no lo son. ¿Cómo es posible que un predicador convoque una campaña de sanidad de milagros y para hacer creíble lo que va a suceder contrate actores y actrices? Esto ha sucedido. Lo que sucede es que en los años 70, 80 y todavía 90 no había la tecnología que hoy hay. Las redes sociales no existían. Entonces era más fácil para una persona contratar actores y actrices y estarlos llevando a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque eran diferentes lugares, nadie los conocía. Pero cuando las redes sociales aparecen, ahora se ven las mismas personas siendo sanadas en Uruguay, luego las mismas personas siendo sanadas en Argentina, las mismas personas en México. Hay algo raro aquí.
Cuando empiezan a investigar se dan cuenta que son actores, que son actrices, son personas contratadas para que en medio de la campaña puedan decir, yo recibí mi milagro. Ahora, ¿quién recibe la gloria ahí? ¿Dios o el hombre? El hombre. La busca, él anhela tener esto. Falsas doctrinas que engañan a muchos. ¿Cuántas personas no asistimos a campañas de estas y casi que queríamos idolatrar al hombre? Mis hermanos, por eso Pablo, puedo entender el dolor que él tiene, puedo entender la angustia que él tiene cuando les dice, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién nos fascina? Dice Pablo allí. ¿Quién los fascinó? Acompáñenme a la primera carta a Timoteo, si es tan amable. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Primera de Timoteo 4, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso sucede, sigue sucediendo. ¿Recuerdan aquel pasaje? Yo confieso esto y no me da pena decirlo hoy, pero un pasaje que yo le tenía tanto temor que me lo aprendí de memoria. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor. Luego dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre, ¿recuerdan? Pero noten esto, y el punto que yo quiero, Mateo capítulo 7, versículo 22, particularmente este versículo dice, en aquel día muchos me dirán. ¿Cuándo es aquel día? Habla de futuro, ¿verdad? Jesús está hablando de que llegará un día, en aquel día. Mis hermanos, a nosotros nos ha correspondido vivir en la época de la apostasía. Estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo de la apostasía. Y Jesús bien dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Jesús está hablando de un futuro. El apóstol Pablo acá está precisamente apuntando a un momento en donde muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso es que les menciono, detrás de una falsa enseñanza hay demonios, detrás de un falso maestro hay demonios, son espíritus engañadores, muchos sinceramente equivocados, otros conscientemente de lo que están predicando, pero aún así quieren seguir con su mentira. Yo fui un falso maestro, sinceramente equivocado. Yo prediqué otro evangelio y Dios sabe que yo lo hacía con la fe, creyendo que ese era el verdadero evangelio. El problema que tenía era que ni yo tenía respuestas. Yo no tenía respuestas y yo predicaba a la iglesia un pasaje como el que les mencioné hace un momento, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y yo mismo me cuestionaba y yo decía, ¿y si yo soy uno de esos? Porque yo le voy a decir, Señor, pero yo estaba predicando tu palabra. Qué astuto es Satanás, ¿verdad? Cómo coloca velos en nuestros ojos. Yo no sé cuánto tardó usted en descubrir el verdadero evangelio, en que sus ojos fueran abiertos verdaderamente. No sé cuánto tardó. Yo tardé más de 40 años para comprender esto y hasta estaba pastoreando. Vean qué tremendo, hasta estaba predicando. A los ojos de muchos, ay, a mí me dicen chino, entonces dicen el pastor chino, ay, viene el pastor chino, uy, sí, la esposa y los hijos, qué lindo, qué lindo le sirven al Señor, pero yo por dentro sabía que yo no tenía la certeza de mi salvación. Mis hermanos, yo no podía decir que yo no tenía condenación, porque mi conciencia me señalaba. Mi conciencia me señalaba. Proverbios capítulo 20, verso 27 habla de esa conciencia. Lámpara de Jehová es el espíritu que hay en el hombre, el cual escudriña lo más profundo de su ser. Esa conciencia a mí no me permitía y no me permitía hasta que por gracia del Señor el evangelio fue presentado, fue alumbrando mi mente y hoy estoy en este lugar predicando el evangelio de Cristo y afirmando
lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas y lo que está haciendo en las suyas, mis hermanos. Pero los falsos maestros, las falsas enseñanzas, hay que tener mucho cuidado. Son astutos, muy, pero muy astutos. Pablo, vuelvo al punto del dolor de Pablo. Pablo les está diciendo a ustedes, Gálatas, ¿qué les pasó? ¿Quién los engañó? Si Pablo hizo algo claro, fue predicar a Cristo. Y Pablo le hizo, usted ha visto cuando tomamos una foto con nuestro teléfono y queremos acercarnos a algo, le hacemos zoom, ¿verdad? Hacemos como lo extendemos para verlo más claro y la foto. Pablo hizo exactamente eso con el Evangelio y le hizo zoom a la cruz de Cristo. Pablo les dejó claro a los Gálatas la cruz de Cristo. Él lo hizo, mis hermanos. Vean lo que dice allí mismo en ese versículo 1 que acabamos de leer. La parte B dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo le está diciendo, ustedes entendieron esto, Gálatas. Mis hermanos, la salvación por fe dice, hecho está. Amén. La salvación que usted y yo hemos adquirido hoy nos dice algo. Lo que nos dice es, hecho está. ¿Por qué dice hecho está? Porque Cristo, estando en la cruz del Calvario, expresó esto precisamente, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Sin embargo, la salvación por obras dice, debes hacer esto, ¿cierto? Debes hacer esto, debes hacer lo otro. Por lo tanto, entendemos que la salvación no depende de nosotros. Yo no puedo decidir si me salvo o no. Yo no puedo ir a algún lugar y que las personas mientras yo predique digan, yo quiero salvarme. No, eso es algo que el Espíritu Santo hace a través de la predicación y cada uno sí finalmente va a abrir su corazón ante el entendimiento de la palabra. Pero la salvación por fe nos dice a nosotros, hecho está. Dice el versículo 2. Noten el verso 2, ahí viene otra pregunta que el apóstol Pablo les hace a los Gálatas, es Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y mis hermanos, por la manera en que Pablo está haciendo la pregunta, Pablo sabe que muchos de ellos ya nacieron de nuevo. Pablo dice, ya ustedes entendieron el Evangelio. Por eso es que él dice, lo que recibieron, ¿lo recibieron por fe o lo recibieron por obras? ¿Cómo lo recibieron? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí va dirigida. Pablo quiere que ellos reflexionen. Pablo quiere que ellos mediten en lo que han escuchado, en lo que han entendido. Mis hermanos, las obras o la predicación, es lo que Pablo está diciendo. Ustedes creyeron cuando yo prediqué el Evangelio y lo entendieron, porque eso es fe. O ustedes están ahorita creyendo que es porque deben circuncidarse por obras. Ahora bien, los Gálatas nunca escucharon de la boca del apóstol Pablo nada acerca de las obras. Ellos no pueden decir, es que Pablo nos habló de obras. Pablo se encargó siempre de hablar de una salvación por medio de la fe. Ellos no escucharon de Pablo nada acerca de la circuncisión. Ellos no escucharon eso. Pablo les dejó tranquilos cuando les predica el Evangelio, porque él observó que aquellos hombres, aquellas mujeres estaban recibiendo el mensaje por medio de la fe. Ahora bien, mis amados hermanos, esta carta a los Gálatas, y yo le motivo para que usted pueda leerla, esos 6 capítulos, cuando pueda hacerlo, va a notar que es una defensa que Pablo está haciendo respecto al Evangelio. Y aparece la palabra espíritu con mayúscula 18 veces. En solamente estos 6 capítulos aparece 18 veces. Pablo quiere dejar bien claro que la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 3, Gálatas capítulo 3, verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pablo vuelve una vez más al punto en esta tercera pregunta. Pablo no está usando un lenguaje blando. Él ahora les vuelve a decir, y vean que les dice necios. Tan necios sois. Mis hermanos,
Cuando el Evangelio es anunciado cuando nos alumbra a nosotros y nosotros escuchamos ese glorioso mensaje y por alguna razón lo cuestionamos, nos estamos convirtiendo en necios. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso Pablo dice, tan necios sois. Ustedes comenzaron por el Espíritu. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Ahora bien, Pablo entiende algo, y es algo que nosotros debemos entender. Hay una guerra espiritual. Mis hermanos, en el momento en que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, allí empezó la guerra espiritual. Allí empezó la guerra nuestra. ¿En qué consiste la guerra? En que la carne va a querer vencerle a usted, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a animar, nos va a ayudar, nos va a nutrir para que nosotros podamos vencer en esa guerra. Vencer. Así como David venció, y David es sombra de Cristo. David entendió que cuando aquel gigante, cuando aquel Goliat aparecía gritándole, insultando, David sabía lo que era la guerra. Recuerda que Saúl, teniendo su armadura, Saúl temía. ¿Por qué Saúl tenía miedo? ¿Por qué no se animaba a enfrentar a este gigante? Porque Saúl no sabía de guerra. Saúl fue nombrado de un día para otro rey. Él no sabía qué era la guerra. David había sido preparado para la guerra. Y él defendía a sus ovejas cuando venía un oso, cuando venía un animal, y él sabía lo que era la guerra. Por eso David, su lenguaje es muy diferente al de Saúl. David tiene un lenguaje de fe. Dos hombres muy diferentes, dos destinos muy diferentes. Alguien que entiende lo que es la guerra y que sabe lo que es ir de victoria en victoria. David, sombra de Cristo. Cristo nace, 33 años y medio, victoria en victoria. Cristo nunca vio la derrota. Él siempre fue de victoria en victoria. Usted y yo somos seguidores de Cristo. Tenemos a quien imitar. Debemos caminar de victoria en victoria, entendiendo que hay una guerra, Los Gálatas, habiendo escuchado el mensaje, empezaron por el Espíritu, dice Pablo, claro, porque es el Espíritu el que sella, pero luego quisieron depender de obras, de su carne. ¿Cuántas personas podrían desviarse fácilmente? ¿Cuántas personas podrían iniciar muy bien? Claro, yo soy salvo por fe, y el Señor pagó la deuda, pero luego empieza a vivir por obras, para intentar agradar o ganar el favor de Dios. Mis hermanos, es por medio de la fe. Y Pablo insiste mucho en esto porque es muy irracional lo que ellos están haciendo. Parece que no tiene sentido lo que ellos están haciendo. Pablo está diciendo, ustedes empiezan por el Espíritu, por la fe. Ahora creen que tienen que aportar con sus obras, porque no olvidemos esto. Estos falsos maestros estaban insistiendo en la circuncisión. Ellos decían, tienen que circuncidarse. Ese es el punto. Pablo les está amonestando, Pablo les está haciendo meditar. Pablo quiere que ellos reflexionen en eso que están ahorita confundiéndolos. Y saben, mis hermanos, usted y yo iniciamos la carrera el día en que Dios nos permite nacer de nuevo. Allí empezó la carrera nuestra, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros debemos continuar nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, por medio del Espíritu Santo de Dios. No es que solamente para el inicio. Antes se decía, y obviamente no en el mundo de la iglesia verdadera, pero una frase muy evangélica era, el evangelio es para los primeros pasos de un creyente. Después tiene que cambiar a doctrinas más fuertes. Pero pensemos en eso. Es así. No puede ser así. El evangelio es desde la A hasta la Z. El evangelio es todos los días en nuestras vidas. Todos los días en nuestras vidas. Quiero aprovechar para testificar de algo que el Señor está haciendo allá en Heredia. En algún momento yo les compartí. Iniciamos la obra con un grupito muy pequeño en Mercedes Norte. Teníamos nuestras aflicciones mes a mes, a la hora de pagar el alquiler, a la hora de pagar los recibos. Era algo que nos afligía, pero seguíamos confiando en el Señor. En diciembre conocimos una iglesia sin pastor.
y en ese momento empezamos a visitarlos, a pastorearlos. Creo haber puesto esa petición acá y les agradezco por sus oraciones. Y mis hermanos, eso fue en diciembre, en enero de este año, y en julio decidimos juntamente la iglesia, escuchando el mensaje del Evangelio, dijeron: nosotros queremos seguir esto, queremos que usted sea nuestro pastor. Y entonces unimos las dos iglesias, y las dos iglesias ahora son una sola iglesia que está aprendiendo el Evangelio. Y este viernes que estuvimos reunidos, estamos hablando ahorita de septiembre, después de 9 meses de estar escuchando el Evangelio, el viernes volví a clases muy básicas del Evangelio, muy pero muy básicas, de afirmarnos en nuestra fe en Cristo, mis hermanos, y ver las caras de ellos de felicidad, de estar aprendiendo, y decía: qué lindo, pastor, esto. Y yo por dentro decía: sí, ya lo saben, pero es recordarlo. Por eso el Evangelio debe ser todos los días en nuestra vida. Mis hermanos, usted puede escuchar un seminario y usted dice: wow, entendí, gloria a Dios. Escuche el segundo seminario: entendí más, gloria a Dios. Escuche el tercer seminario y usted va a darse cuenta que cada seminario que usted escucha, Dios tiene algo para usted. Mayor crecimiento, mayor entendimiento, y mayor crecimiento y mayor entendimiento va a hacer que vivamos una vida digna del Evangelio, una mejor vida, con mayor paz, con mayor claridad y con mayor esperanza de su venida. Amén. Porque Cristo viene pronto. Muy bien, veamos el versículo 4. Dice Gálatas 3, verso 4. Gálatas capítulo 3, versículo 4 dice así: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, dice Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Él persiguió la iglesia, y luego en Hechos se nos relata el momento en que Pablo es confrontado por Cristo, y a partir de ese momento como que se invierten los papeles. Ahora Pablo es el evangelista, el apóstol, el predicador que es perseguido. Qué curioso, ¿verdad? Él es perseguido, él lleva el mensaje, y cuando se lo lleva a los Gálatas también sufren persecución. Mis hermanos, porque cuando nosotros predicamos el evangelio verdadero, va a traer persecución de una de otra manera. Va a venir división inclusive en nuestras familias. Yo no sé si usted lo vivió, pero muchas personas cuando traen el verdadero evangelio y se plantan firmes, ¿qué es lo que dicen? Ah, estos son una secta. Esos están, quién sabe con qué cosas ahora. El verdadero evangelio produce eso. Produce choque, produce golpes. Pedro llegó un momento donde Cristo les dice a los discípulos: ¿ahora qué? ¿Ustedes quieren irse también? Cuando empezaron los seguidores de Cristo a apartarse, porque las palabras de Cristo eran fuertes, Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy nosotros podemos decir eso convencidos: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Los Gálatas sufrieron una persecución. Por eso Pablo les dice: tantas cosas padecieron ustedes y caen en esto. Gálatas, reflexionen sobre su fe, reflexionen, mediten cada cosa que sufrieron. No puede ser en vano, Gálatas. Pablo les recuerda, insiste, no lo olviden, no lo olviden. Sigue diciendo el versículo 5, Gálatas 3, verso 5. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esa pregunta es relevante hoy, mis hermanos. Es una pregunta que podemos nosotros pensar. Si Dios concede una petición de nuestro corazón, ¿lo hace porque nosotros estamos doblando rodillas o prendiendo candelitas, o por fe, porque estamos creyendo en Él? Entonces, si Dios hace un milagro a un ser querido nuestro, piensen en alguien que esté padeciendo alguna enfermedad, Dios lo va a hacer por la obediencia o por la fe. Por la fe, es por la fe, mis hermanos. La obediencia es importante, pero no es la razón por la cual Dios opera, porque si no, podríamos caer en obras.
¿Sí, sí se entiende? Si nosotros creemos que es por nuestra obediencia, podríamos caer en las obras. No es por nuestra obediencia, es por la fe en Cristo Jesús. Amén. De hecho, Jesús hizo milagros. Jesús hizo milagros a personas, inclusive personas que no conocían de Cristo. No conocían. Hay un momento donde dice la escritura en los evangelios, Mateo 13, verso 58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Entonces, mis hermanos, hay un rol importante de la fe, ¿verdad?, en nuestras peticiones. Un rol de la fe. Ahora bien, nosotros debemos mantenernos siempre firmes en la fe por sobre todas las cosas. Al final del camino, mis amados hermanos, siempre va a haber una interacción allí entre la soberanía de Dios, soberanía, Dios es el que manda, Dios es el que hace las cosas, operando por el poder del Espíritu Santo de Dios a través de la fe, a través de nuestro clamor con fe al Señor. Y vemos cómo Pablo aprovecha la ocasión para que ellos piensen, para que ellos mediten. Eso es lo que él quiere, que mediten. Esas preguntas que él está haciendo es para que ellos mediten, para que ellos puedan reflexionar acerca de lo que él les está mencionando. Y por eso ahora el apóstol Pablo pasará en el versículo 6 a dar una ilustración. Pablo hace una ilustración y la ilustración que él hace es con Abraham, dice el versículo 6, Gálatas 3, verso 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, notemos que aquí no hay nada de obediencia. No se está hablando de obediencia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue un hombre obediente, amén. Podemos verlo a lo largo de la historia, cuando el Señor mismo le dice, trae a tu hijo, tu Isaac, tu único hijo, y sacrifícalo. Abraham mostró obediencia. Y vemos una vida de obediencia. Pero lo que quiero ahorita recalcar, mis hermanos, es que aquí dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el apóstol Pablo está hablando de los Gálatas y está trayendo a memoria un pasaje de Génesis. En Génesis capítulo 6 está esta historia. Génesis capítulo 6 usted puede encontrar la historia de Abraham. Dios viene y le dice a Abraham que le dará un hijo. Abraham le recuerda a Dios que él está viejo, ¿verdad? Abraham dice, Señor, pero yo estoy viejo. Pero Dios le dice, sí, yo sé, pero yo te lo daré. Es más, no solo un hijo, sino una gran descendencia. Es lo que Dios le dice. Y Dios le dice algo a Abraham y le dice, mira el cielo. Hay una expresión muy tica, sal fuera, sal para afuera, ¿verdad? Sal fuera, le dice el Señor. Mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Dios le está dando una promesa a Abraham. Abraham es consciente que él es viejo. Abraham, ¿saben cuántas estrellas hay? 50. Bien, mi hermano. Una vez le dije eso a los jóvenes. En un momento a los jóvenes les dije eso y pasó el tiempo y uno después me dijo, hasta ahora entendí que eran 50, no tienen cuenta, pero creyó que era el número 50. Entonces Abraham ve esto, ve el firmamento, ve las estrellas y él decide creer a Dios. A los 75 años, mis hermanos. Ahora, en Romanos 4, quiero nada más como mencionar la historia en donde aparece. Dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? En otras palabras, la posibilidad era tan mínima de esa esperanza que él creyó en una esperanza contra una esperanza. Pero creyó, dice la escritura, creyó. Ahora, Dios toma esta fe que ha depositado en él y le dice, esta fe, Abraham, será contada a tu favor. La fe contada a tu favor. Abraham fue circuncidado a sus
99 años. De manera que su circuncisión vino 24 años después de que él fue declarado justo delante de Dios. Noten la habilidad del apóstol Pablo. Él está debatiendo, él está confrontando a los gálatas que les están metiendo en la cabeza que la salvación hay que agregar una obra, la circuncisión. Y el apóstol Pablo se va a donde está el personaje que los judíos amaban, adoraban prácticamente, que es Abraham. Porque por Abraham tenemos que circuncidarnos. Pero Pablo les dice, ¿cómo fue contada la fe de Abraham? Por la fe, ¿verdad? Ellos, sí, por la fe. Abraham fue circuncidado 24 años después de que fue declarado justo. ¿Qué vino primero, la justicia o la circuncisión? La justicia. Ahí está la justicia. Mis hermanos, la ley que quieren imponer los judaizantes llegó 700 años después y la fe de Abraham había sido contada por justicia antes. Abraham fue aceptado por una fe que él había depositado, mis hermanos, una fe que Dios mismo colocó. Abraham deposita la fe en un Mesías que habría de venir y que sería su descendiente. Nosotros hoy creemos en un Mesías no que ha de venir, que ya vino y que volverá, pero por su iglesia. Amén. Le fue contado, dice el versículo Génesis 15 y verso 6, para poder tener allí la cita de lo que estoy diciendo. Génesis 15, 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, le fue contado. Me di la tarea de buscar en su original esta expresión, le fue contado. Y la palabra en su original dice logosomai, esa es la palabra. Y logosomai significa tomar algo que le pertenece a alguien y colocarlo a otra persona. Eso significa tomar algo que le pertenece a alguien y colocarlo a otra persona. Traigámoslo ahora a nuestras vidas. Tomar algo que le pertenece a Cristo, la justicia de Cristo, tomarla y colocarla a cada uno de los que por fe creen. Es la justicia de Cristo colocándose en nosotros. En otras palabras, Abraham recibió la justicia del justo, de Cristo. Eso fue lo que él recibió, la justicia del justo. El hombre frecuentemente piensa que para ser salvo necesita obedecer, porque es por medio de la obediencia que Dios recompensa. Eso es lo que muchas personas creen. Frecuentemente eso es lo que se cree. ¿Cómo lo puedo explicar para que nos quede más claro? Alguien le pregunta a un pecador, ¿quieres recibir a Cristo en tu vida? Y el pecador generalmente dice, casi siempre agacha la cabeza y dice, yo necesito resolver algunas cosas, obras. Yo necesito resolver algunas cosas antes de recibir a Cristo. ¿Por qué hacen esto? Porque no se sienten dignos, porque no creen, esa es la palabra, no creen. Piensan que necesitan hacer algo. Y esa es una de las razones del por qué el evangelio golpea. Porque alguien que quiere salvarse, ¿qué tengo que hacer? No, usted no puede hacer nada. ¿Cómo que no puedo hacer nada? No, dígame qué tengo que hacer. Yo necesito hacer algo. El evangelio dice, usted no puede hacer nada. Nada puede hacer. Porque Cristo es el único que, es más, ya lo hizo. Y esa es la parte. Por eso el evangelio, mis hermanos, el evangelio es muy sencillo, pero a la vez es muy profundo. Es sencillo porque es fácil, es por medio de la fe. Pero en nuestro cerebro, eso es tan complicado a veces. Los falsos maestros han encargado de ensuciarnos tanto la mente que a veces esto cuesta. No sé la experiencia de ustedes, pero generalmente cuando predicamos evangelio a personas que han caminado en iglesias, es más difícil que puedan recibir el evangelio que aquellas personas que nunca han recibido ninguna enseñanza. Es más fácil, la reciben más fácil. El evangelio lo reciben con mayor nobleza inclusive. Pero quienes hemos caminado durante mucho tiempo, tenemos acumulada mucha enseñanza que nos dice, no, es que esto no me lo enseñaron así. Eso sucede, mis hermanos. Entonces, él cree que necesita obedecer para acercarse a Cristo. Pero ¿cómo funciona la fe y la obediencia? La fe es mi confianza depositada en Dios, en su palabra, en sus promesas. En otras palabras, la obediencia es mi sumisión a la voluntad de Dios. La fe
produce obediencia, no es al revés. La fe produce obediencia. Mientras más fe tengo yo, más voy a obedecer. Pero es la fe la que me salva y no es la obediencia. Es por medio de la fe y ella va a producir. Mi obediencia nunca será suficiente para una salvación, nunca. Abraham creyó y luego obedeció. Pero vean la secuencia. Él cree y luego obedece. De modo que cuando nosotros creemos, eso que creemos nos es contado por justicia a nosotros, para que luego podamos tener una vida de obediencia. Y eso es vital, mis hermanos. Es tan, pero tan necesario. Y puedo ver cómo Dios está interesado en que esto nosotros podamos hacer en una verdad. Que yo quiero mencionarles 4 versículos que nos citan prácticamente lo mismo. Génesis 15:6, lo acabamos de leer, ¿cierto? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora acompáñeme a Santiago capítulo 2 y versículo 23, si es usted tan amable. Santiago 2, 23. Dice Santiago capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Un texto más para afirmar esto, Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos 4, verso 3 dice así: porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué el apóstol Pablo usa el personaje de Abraham para traer defensa al evangelio? Número 1, porque es la ilustración más temprana que él puede usar respecto a alguien que fue justificado por la fe. Es la única manera en que alguien es justificado. Y Pablo recurre a él, primero por eso. Y segundo, mis hermanos, porque Abraham era sinónimo para el judío de salvación. Ellos decían, nuestro padre Abraham, el que fue salvo. Y su confusión estaba porque él se circuncidó. Pero Pablo dice, veamos cómo se justificó Abraham por medio de la fe. ¿Lo ven? Entonces ellos ahorita sí tienen... Pablo está, no olvidemos, asombrado, pero a la vez preocupado para que ellos puedan meditar y reflexionar en el evangelio que han escuchado, que han recibido. Sigue diciendo nuestro texto en Gálatas capítulo 3 y versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y esa fue una nueva idea para los Gálatas. Pablo les está colocando este chip para que ellos tengan una mejor comprensión. Tiene que ver con lo que Abraham hizo. Eso tiene que ver con lo que por fe creen. Los que por medio de la fe creen están relacionados directamente a Abraham. Dice el texto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cómo lo dice Romanos? Romanos lo dice también muy parecido. En Romanos capítulo 2 y versículo 28. Verso 28 y verso 29 de Romanos capítulo 2. Dice así la escritura. Repito, Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué gloriosa enseñanza les está dando Pablo a ellos. Por eso el valor de la carne fue perdido, y el que vale es el interior, la circuncisión que se hace pero en el corazón y no la que se hace de manera externa. Sigamos con nuestro texto que ya casi concluimos, Gálatas 3, verso 8 y 9. Dice, verso 8 y 9 de Gálatas 3, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios previendo, Dios anunció la buena nueva. En otras palabras, el evangelio, Dios lo previó. Allí mismo Dios lo hace, mis hermanos. Los que son de la fe, creyentes, son bendecidos con Abraham, creyente decía, ¿recuerdan? El creyente Abraham. Los que son de la fe son bendecidos en Abraham, los creyentes. La fe en Cristo que había de venir y la fe en el que ya vino es la puerta de entrada para el creyente del Antiguo Testamento y para nosotros hoy en día, mis hermanos. Nadie ha sido salvado por las obras, solamente por la fe se alcanza la salvación. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida. Cristo Jesús. Amén. Oramos. Amado Señor, damos gracias en esta tarde por la provisión, por el alimento espiritual que has traído a nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es alimento, tu palabra nos edifica, nos afirma, Señor. Y anhelo que así como a los Gálatas, bendito Dios, esta palabra que el apóstol Pablo llevó en ese momento, esta escritura que tenemos y que compartimos hoy, así como a los Gálatas, Señor, a nosotros pueda también sernos de bendición, para que podamos afirmar nuestros pasos en la fe verdadera, Dios, que podamos discernir entre las enseñanzas que el diablo ha querido traer y que sigue lanzando, Dios. Ayúdanos para que podamos permanecer en tu verdad, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Gracias por la iglesia San Ramón, gracias por lo que estás haciendo en este lugar, porque estás levantando, Señor, a hombres y mujeres firmes en la fe. Y nosotros nos alegramos y nos gozamos de lo que estás haciendo en este lugar. Y damos gracias una vez más, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga.